tener mismo nombre, mismo número y diferente signo. Entonces los coeficientes, coeficientes deben ser simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Mismo número, diferente signo. Por lo tanto, si por ejemplo yo les pongo una ecuación que es 2 entre A menos 3 sobre B igual a un cuarto, y la otra es un 3 entre A menos un 7 entre B igual a... Espérenme tantito, dejen diseñarlo bien. Bueno, no importa, si me dan números muy feos no importa. Lo importante es que entiendan el método. Me da un 10 tercios, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes deben de ser capaces de ver es que los coeficientes, y por lo tanto, ¿alguien me puede decir quiénes son los coeficientes? 49. 49, dime 49. El 3, el 3, los 3, el 2, el 7 y pues ya. Y ya, ¿me dijiste 39? No, 49. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, fíjense bien cómo los coeficientes son los números. Entonces, como estoy diciendo que... espérenme tantito porque aquí le borré algo que no lo tenía que borrar. ¿Ya? Como los coeficientes son los números, entonces hay que detectar que el coeficiente de la incógnita A es el 2 y es el 3. Y el coeficiente de la incógnita B son el 3 y el 7. Pero como debe de ser simétrico, debo considerar el signo menos y debo de considerar el signo menos. Obviamente estos son signo más, no importa, ahí no hay ninguna importancia. Por lo cual, para que yo logre que los coeficientes sean simétricos para poder aplicar el método de suma y resta, lo que debo de hacer entonces es aplicar la propiedad de la igualdad. Sabemos que la propiedad de la igualdad obedece a realizar la misma operación a ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, multiplico ambos miembros de la ecuación para lograr que los coeficientes sean simétricos. Ahora bien, ¿con qué coeficientes voy a trabajar? Pues voy a trabajar siempre con los menores. Fíjense como aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Aquí hay un 3 y aquí hay un 7. Eso quiere decir que estos coeficientes son menores. Como son menores, voy a multiplicar precisamente por esos coeficientes. Eso quiere decir que aquí voy a multiplicar por 3, miembro izquierdo, y también miembro derecho por 3. Aquí voy a multiplicar por 2 y aquí también por 2. Si ustedes observan, cuando multiplico este 3 por 2 me da un 6. Quiere decir que ya tengo un coeficiente 6. Si multiplico este 2 por 3, también tengo un 6. Ya logré que los coeficientes fueran iguales. Pero como yo quiero que los coeficientes sean simétricos, entonces a uno de los dos, en lugar de multiplicarlo por el positivo, lo multiplico por un negativo. Entonces aquí es un menos 2, acá es un menos 2. Recuerden que la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Y entonces esta multiplicación da por resultado un 6, esta multiplicación da por resultado un menos 6, y de ahí ya estoy logrando que los coeficientes sean simétricos, lo cual es lo que yo estaba buscando desde un principio. ¿Alguna duda al respecto de los coeficientes simétricos? ¿Siempre se va a multiplicar el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo? No. Lo que deben de buscar, lo que deben de calcular es que los coeficientes sean simétricos. ¿De quién? De la misma variable. ¿Cuál van a elegir? Los coeficientes que sean menores. ¿Siempre va a ser el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo? No. A veces sí, en otras ocasiones no. Ahora bien, si no tiene ninguna pregunta, pues obviamente... Yo sí. Dime. En la propiedad de la igualdad, que lo multiplicamos por 3, ¿por qué lo multiplicamos por 3 si el menor es 2? Porque lo que estás buscando es que los coeficientes sean iguales. Simétrico quiere decir mismo número. Por eso si tú multiplicas 3 por 2, ya te dio 6. Si multiplicas 2 por 3, ya te dio 6. Con eso tú lograste que sean iguales. ¿Cómo logras que sean simétricos? Okay. Por eso viene el negativo. ¿Por qué trabajé con el 2 y con el 3? Pues porque el 2 y el 3, los dos pertenecen a la variable A, a la misma variable, y el 2 y el 3 son menores que el 3 y el 7. Esa es la razón. Siempre hay una razón para todo lo que tú hagas. Eso tengan en cuenta. Siempre hay una razón. No nada más es porque se me ocurrió. No, no es porque se te ocurrió. No quieres reconocer la razón, que es diferente. Pero eso es un engaño hacia ti mismo.
Por eso siempre argumenten lo que van a hacer y bajo esas argumentaciones van a ser mejores personas. Ok, una vez aplicada la propiedad de la igualdad, obviamente tengo que aplicar la propiedad distributiva. Ya saben que es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta o sobre los elementos de la suma, que en este caso nada más son resta. Obviamente, al hacer eso... Profe, ¿Qué pasó? en el 10 tercios se multiplica por -2, ¿no? Ah, sí, le borré el -2. Es que le puse muchas veces el control Z. Y acuérdense que cuando escribo muchas veces el control Z se me borra de más. Pero está bien. ¿Qué número de lista tienes? 23. 23. Espérenme tantito, dejen asignarle la participación. Sí, también ahí viene una imprecisión, ¿no? Porque le apachurré muchas veces el control Z. Espérenme tantito. Entonces voy a hacer la multiplicación por números racionales. Saben que la multiplicación de números racionales obedece a que yo tengo numerador y denominador. Y obviamente tengo que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Igual en toda la propiedad distributiva. También sabemos que tiene que estar involucrada la ley de los signos, porque estamos multiplicando números iguales, estamos multiplicando signos iguales o signos diferentes. Entonces, bajo toda esa conceptualización, lo que hacemos es escribir un 6A. Acuérdense que es numerador por numerador y denominador por denominador. Eso ya lo habíamos visto desde hace tiempo. Luego le restamos un 9 entre B. Y de aquí el resultado es un 3/4 multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. En la otra me va a quedar un -6 sobre A. Aquí van a entender que de preferencia siempre el signo negativo déjenlo en el numerador. Eso lo van a ir aprendiendo poco a poco. En algunas veces me conviene, en otras veces déjenlo en medio. O sea, siempre debe estar en medio, pero si no, déjenlo en el numerador. Y al hacer la siguiente multiplicación, aquí me va a quedar un más 14 sobre B. Y esto es un menos 20 sobre 3. Vuelvo a repetir, conviene más dejarlo en el numerador y lo van a ver en el siguiente paso. Ok, ahora bien, ya que hicieron eso, entonces ahora sí voy a aplicar el sistema. ¿Qué quiere decir sistema? Sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, entre estas ecuaciones voy a hacer operaciones. Y esas operaciones van a estar precisamente relacionadas a los términos semejantes. Primero voy a hacer el sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir sistema de ecuaciones? Quiere decir operación entre ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones van a ser precisamente con los términos semejantes. Y esos términos semejantes, aquí hay uno positivo y uno negativo, aquí hay uno positivo y uno negativo, aquí hay uno positivo y uno negativo. Eso implica que en todos voy a aplicar la ley de la resta. Y en todos que voy a aplicar la ley de la resta, la ventaja que tengo es que es el mismo denominador. Como es el mismo denominador, se mantiene el denominador, exceptuando aquí, ¿no? Aquí va a cambiar un poco porque no es el mismo denominador. Entonces, aplicando a la ley de la resta, este me va a dar un 0. Este me va a dar, como este número es más pequeño que esto, por ley de la resta se escribe el signo del número mayor, se hace la resta entre los numeradores, lo cual me da por resultado un 5, se mantiene el signo positivo que no se escribe y se deja el mismo denominador porque es el número de pedacitos en el cual está dividido el entero. Como todos los pedacitos son iguales, pues se mantiene que son medios, tercios, cuartos, séptimos, etcétera, etcétera. Y en el miembro derecho, lo que yo voy a hacer es una resta de números racionales. Para hacer la resta de números racionales, que aquí lo debo de agregar, también voy a hacer una resta de números racionales. Sabemos que debo de obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3. Y sabemos que el mínimo común múltiplo se obtiene por el cálculo de factores primos entre este 4 y este 3. Obviamente si aquí tengo el 4 y aquí tengo el 3, tiene mitad que es 2, tiene otra mitad que es 1, tiene tercera, y entonces el mínimo común múltiplo es el producto de esos 3, lo que implica que el mínimo común múltiplo es 12. De ese 12 sabemos que el procedimiento es precisamente dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, el cual me da 3, multiplicarlo por el numerador, el cual me da un 9. Y de la misma manera tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador que me da 4
y multiplicarlo por el de arriba, que me va a dar un número enorme, pero pues no pasa nada, ¿no? Simplemente son números y ya. Entonces este me da un menos 80. Dejen aceptar a su otro compañero que anda por acá. Profe, Dime. ¿podría repetir el procedimiento después de que escribió 5? Mínimo común múltiplo entre denominador te da 3. Por el numerador te da 9. Escribes el 9. Luego repites el procedimiento. Mínimo común múltiplo entre denominador te da 4. 4 por el numerador, por ley de los signos te da un menos 80, que es el que estoy escribiendo aquí. Obviamente no estoy escribiendo ley de los signos, porque acuérdense que eso es parte de la resta de números racionales. ¿Cuál es el procedimiento? Dividir, multiplicar. Mínimo común múltiplo entre denominador por el de arriba. Obviamente viene involucrado leyes de los signos. Mínimo común múltiplo entre denominador por el de arriba. De ahí me da el menos 80. ¿Sale bien? Ok, ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues acuérdense que lo que debo de hacer es calcular el valor de la B. Como lo voy a calcular, lo primero que voy a hacer es algo que se denomina propiedad de las proporciones. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad de las proporciones? 20. Dime 20. 7. Sus recíprocos también son iguales. Ok, sus recíprocos también son iguales. Pero pongo... Ya está compuesto. Entonces, la propiedad de las proporciones, como había dicho el número 20, es que sus recíprocos también son iguales. Y sabemos que los recíprocos es intercambiar numerador por denominador. Entonces, aplicándolo, resulta entonces que voy a tener un... aquí ya no lo terminé de escribir. Aquí se aplica la propiedad de las proporciones. Entonces, me voy por pasitos, La propiedad de las proporciones es que sus recíprocos sean iguales. Por lo tanto, voy a intercambiar numerador por denominador. Como los voy a intercambiar, quiere decir que voy a escribir una b dividida sobre 5. Igual, aquí también voy a intercambiar. Si voy a intercambiar, pues resulta que aquí voy a escribir el 12, pero en el denominador, porque ahora va a ser denominador, pues me hace falta aplicar la ley de la resta. Acuérdense que si los números tienen diferentes signos, se hace la resta y se deja el signo del número mayor. Por lo tanto, se va a dejar el negativo y voy a hacer la resta dándome por resultado 71. Fíjense cómo estoy dejando el signo aquí abajo, Ahorita lo estoy dejando aquí abajo. Todavía no estoy aplicando ley de los signos porque necesito terminar de hacer el cálculo. Si empiezo a hacer ahorita ley de los signos, voy a tener que aplicar 2 veces ley de los signos y como que me va a costar más trabajo. O sea, también por conveniencia no aplico todos los conceptos de jalón. Ahora bien, lo que hago es una operación inversa y esta operación inversa me lleva a que este 5 está dividiendo, por lo tanto tiene que multiplicar al numerador. Y si multiplica el numerador, yo ya me doy cuenta entonces que la b va a tener un valor de 60, ya estoy haciendo la multiplicación, sobre 71 y ahora sí ya le puedo poner el negativo. Ya aplico entonces la ley de los signos para que en un solo paso aplique la división o la multiplicación de todos los signos. Por eso no lo hice aquí, ya la dejé indicada solamente, ¿no? Que fue el resultado de la ley de la resta de este numerador, que ahora lo estoy escribiendo en el denominador. Ok, como ya tengo el valor de b, pues ya, ahí la llevo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta, dime. ¿Por qué salió 60? Porque 5 por 12 es 5 por 2, 10, llevas 1, 5 por 1, 5 y el otro te da 60. Por eso. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Profesor, puso el signo negativo. Ajá, puso el signo negativo. No lo puso, de hecho. Sí, aquí está. Ah, sí. Pero lo puso igualado con la raya de fracción o Acuérdate con el que, menos 60. acuérdate que el signo negativo debe de ir a la misma altura de la raya de fracción. Entonces aquí me quedó como que tantito mal ubicado, ¿no? Entonces, sí, podría valerse ahí la corrección, que necesita estar el signo de menos a la misma altura de la raya de fracción. Vamos a moverla tantito. Ahí, ya se ve un poquito más a nivel, ¿no? Entonces sí pudiera caber esa aseveración. Aunque acuérdense que como no me dijo el número de lista, pues no se lo puedo tomar en cuenta como participación, ¿no? Solamente lo corregí, a la otra díganme el número de lista y ya se los tomo como participación, ¿no? Bueno, ahora bien, como ya tengo el valor de la b, eso quiere decir que me hace falta calcular el valor de la a, por lo cual necesito hacer una sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Pues obviamente la b, es lo último que tengo. ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues debo de tomar decisiones y esas decisiones acuérdense que siempre están argumentadas. Ahora bien, de estas dos empiezo a revisar.
Esta tiene un 2, esta tiene un 3, tiene un 1 y tiene un 4. Esta tiene un 3, tiene un 7, tiene un 10 y tiene un 3. Por lo tanto, esta de abajo es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque tiene números mayores. Por lo cual voy a sustituir en la que tenga los números menores. Y eso me va a dar una mayor eficiencia, porque al ser números menores las operaciones son con números menores. Esa es la razón. No tengo que especificar, sustituye la ecuación tal. No, o sea, ya sabes que siempre es en la que más te convenga. Por lo tanto, voy a escribir un 2 dividido entre una A menos, menos un 3 dividido entre una B, donde la B sé que es un menos 60/71. Amplío un poquito la raya de fracción porque pensé que es un paréntesis y el paréntesis debe de cubrir todo, por lo cual también sería conveniente que este menos lo haga un poquito más para acá, porque acuérdense que la raya de fracción tiene que cubrir a todo el número por ser un paréntesis. Vamos a ubicarlo más en medio. Así ya estoy viendo que el paréntesis en verdad está cubriendo a todo lo que es el denominador, lo cual es un concepto, por eso es adecuado hacerlo así. Y eso de la ecuación que yo tenía antes de aplicar la propiedad de la igualdad, pues resulta que esto es un cuarto. Y ahora sí, si ustedes se dan cuenta, la única incógnita es la A, por lo tanto necesito revisar qué debo de hacer. Como siempre van a hacer operaciones, lo primero que debo de aplicar es la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me va a llevar a la conclusión que lo primero que debo de aplicar va a ser una ley de signos. ¿Por qué la ley de signos? Porque aquí hay un menos entre otro menos. Ya que apliqué la ley de signos, que sé que es un positivo, entonces me doy cuenta que aquí hay un número entero y aquí hay un número racional. Por lo tanto, lo que voy a hacer es la división de números racionales, que erróneamente muchos le dicen ley del chicharito, ley del sándwich, ley de la torta, que no tiene ninguna fundamentación, ¿no? Para eso necesito escribirle un 1 aquí abajo al entero, para que en verdad queden números que sean racionales. Y entonces escribo un 2 dividido entre un A, hago la ley de los signos que me da un positivo, y ya saben que la división de números racionales siempre es multiplicar los extremos, donde la multiplicación de los extremos la voy a dejar como un 3 por 71. Fíjense cómo no la voy a hacer. Ahorita les voy a explicar por qué no la hice. Y la multiplicación de los medios es el 1 por el 60. Por lo tanto, 1 por 60, pues allá fuerzas es 60 y no hay tanto pleito. Y esto es un cuarto. Ahora bien, ¿ya se dieron cuenta por qué no hice la multiplicación? ¿Alguien que se dé cuenta por qué no hice la multiplicación? 43. 43, dime. Porque va a simplificar la fracción. Exacto, porque voy a simplificar la fracción. Entonces, como observo todo lo que estoy haciendo y no solamente estoy mirando lo que está luego, sino observo todo lo que voy a hacer, o sea, todos los conceptos están a la par, pues ya me di cuenta que ese 3 y ese 60, o sea, luego vi con mis ojitos de la cara, ¿no? Ah, pues fíjate que aquí tienes un 3 y aquí tienes un 60. Por lo tanto, uno te va a quedar en el numerador y el otro te va a quedar en el denominador. Entonces pienso, razono y me doy cuenta que luego puedo simplificar y por lo tanto no hago la multiplicación. Y entonces me lleva ahora a que me ahorré una multiplicación, porque ahora sí puedo simplificar la fracción. Y si tú simplificas la fracción, quiere decir entonces que escribo un 2, lo divido entre una más, sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y por lo tanto el número entre que divido es el 3 y me da por resultado aquí un 20, igual con un cuarto. Y ahora sí, esto se parece mucho a un concepto que ya les expliqué y les había dicho, siempre que tengan ecuaciones con números racionales, siempre lo más conveniente es aplicar la propiedad de la igualdad. Pero esa propiedad de la igualdad tiene que ser tomando en cuenta al mínimo común múltiplo. Por lo tanto, si aquí tienen un 6, aquí tienen un 20 y aquí tienen un 4, lo que debo de hacer antes es calcular factores primos. Tengo el 20, 6, tengo el 20, 7. tengo el 4, y entonces aquí es un 2. 20. Voy. Primero me dijo 20. ¿Qué pasó 20? Ajá. En primera había dicho que era un 6 y en realidad es una
Y en segunda, esa no está como tal formada como una... Bueno, Exacto. escrita más bien. Muy bien. Número 20, ¿verdad? Me fascina cuando Sí. me empiezan a decir mis imprecisiones, porque ya lo dicen con seguridad. Y eso, hablar con seguridad, es algo que se obtiene a través del conocimiento. Si ustedes conocen y están seguros, con seguridad van a hablar ante la demás gente. Y eso no inventen, es algo que no se gana, ¿no? Voy a dejar tantito de grabar para que entonces resulta que como es 47. una A, dime 47. Tengo una duda. Dime. Se multiplicó 3 por 71 y luego se dividió entre 3, por eso ya no escribimos el 3, ¿verdad? No, lo que hice fue simplificar la fracción. Si tú tienes una fracción que es 13 centavos, le obtienes la división entre 3 al 3 y la división al 60 entre 3. Por eso ya te da 1 y 1 por 71 sigue siendo 71. Jamás multipliqué el 3 por el 71. Lo que hice fue simplificar la fracción. Por eso la dejé indicada. Por eso no hice 3 por 71. O sea, nunca dije 71 por 3 te da tanto. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que seguía la simplificación. Y con la simplificación pues ya te ahorras ahí varias cosillas. Esa es la ventaja de entenderlo bien los conceptos. ¿Sale bien? Ok. Va que va. Bueno, acuérdense que los conceptos me dan mi forma de actuar, de decidir, de hacer mi vida. Y eso obviamente es muy benéfico, ¿no? Entonces, con lo que me acabo de decir su compañero, este no es un 6. Fíjense qué imprecisión tan grande iba a ser. Obviamente luego me iba a dar cuenta, ¿no? Porque dije, ¿dónde quedó la A, no? Pero esa es una grave imprecisión debido a una distracción. ¿Por qué me distraje? Ya ni me acuerdo, ¿no? Pero por eso no se distraigan cuando estén haciendo alguna evaluación. Eso quiere decir que como vas a obtener el mínimo común múltiplo, sí puedes calcular factores primos del 4 y del 20. Donde aquí no hay tanto pleito porque ya sabes que el mínimo común múltiplo va a ser el 20. ¿Por qué? Pues porque los dos tienen mitad, que es 10 y que es 2. Los dos tienen mitad, que es 5 y que es 1. Y aquí tiene quinta. Y precisamente si multiplicas estos 4 te da 20. O sea, la experiencia te dice que ya, el mínimo común múltiplo es el 20. Pero recuerden que también hay una letra. Entonces yo ya les había enseñado que para calcular los mínimos comunes múltiplos de las letras tenían que multiplicar las bases de los denominadores. Y como multiplican las bases de los denominadores, multiplico por un 20 que es el número y una letra A que es la base que está en el denominador. ¿Qué me ibas a decir, 4? Se equivocó en donde puso el mínimo común múltiplo del 5, abajo del 5 volvió a poner 5 y es 1. Ah, sí, es cierto, muy bien, Dios te pague. Ay, qué lindo. Esta parte ya me fascina porque cuando los chiquillos empiezan a dar cuenta de las imprecisiones, entonces es cuando ya pasaron al cuarto nivel cognoscitivo. Y el cuarto nivel cognoscitivo es enséñale a otro. ¿Por qué le enseñas a otro? Porque ya estás seguro de los conceptos. Me dijiste 5, ¿verdad? 4. 4, ok, Dios te pague. Entonces le ponemos su participación al 4 y de ahí le continuamos, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer además de la propiedad de la igualdad? Pues también voy a hacer jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque necesito decidir cuál es la primera que voy a hacer. Obviamente sabemos que tenemos que aplicar la propiedad distributiva porque vamos a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. También voy a aplicar obviamente ley de los signos. Y entonces, fíjense bien, cuando hago la multiplicación del 20 por el 2, me doy cuenta por jerarquía de operaciones que también hay una división. Por lo tanto, como tienen la misma jerarquía la multiplicación y la división, lo que yo hago es primero dividir y entonces divido la A entre la A. Y si divido A entre A me va a dar 1 y luego 1 por 20 me da 20 y 20 por 2 ya me da el 40. Por lo tanto, además de la ley de los signos, otra cosa que apliqué fue la propiedad conmutativa, porque ya saben que el orden de los factores no altera el producto. Entonces no importa cómo haga la multiplicación o primero la división por la jerarquía de operaciones, pues el resultado es el mismo. Va de nuevo. Divido A entre A, me da 1. 1 por 20 es 20 y 20 por 2 me da 40. Aunque también pude haber hecho A entre A me da 1, 1 por 2 es 2 y 2 por 20 me da 40. De todas maneras el resultado es el mismo porque el orden de los factores no altera el producto. Aplico ley de los signos, me da un positivo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Por propiedad distributiva debo multiplicar el 20A por el 71. Pero como me doy cuenta que hay una división y tiene la misma jerarquía, entonces primero divido 20 entre 20. Eso me da 1. 1 por 71 me da 71. Y 71 por la A, como no se puede realizar la multiplicación, solamente la dejo indicada diciendo que es 71 por A.
Obviamente el por no lo escribo, solamente dejo A, pero sabemos que eso es una multiplicación. Así, si ustedes se dan cuenta, una suma de números racionales se convierte solamente en una suma de números enteros y obviamente la eficiencia es mayor porque ya dejas de equivocarte al hacer operaciones con números racionales y obviamente lo que nosotros queremos es eficiencia. Vamos con el miembro derecho. El miembro derecho ocurre exactamente lo mismo. No hay propiedad distributiva, pero sin embargo me doy cuenta que hay una multiplicación. Pero de esa multiplicación resulta que también hay una división. Por lo tanto, mejor primero divido 20 entre 4. La división me da 5. 5 por 1 me da 5. Y 5 por A, pues se deja solamente expresado 5A. Va de nuevo. 20 entre 4 es 5. 5 por A es 5A. Y 5A por 1 sigue siendo 5A. Y por lo tanto, me estoy ahorrando muchas operaciones con números grandotes y es más eficiente. Esa es la gran ventaja de manejar las conceptualizaciones. Si no las manejamos, todo se queda en pasar, cancelar, eliminar, que ni siquiera eso es matemáticas. Eso es posición y por lo tanto no tiene nada que ver con matemáticas. De aquí ya no hay tanto problema porque por jerarquía de operaciones me doy cuenta que estos dos debo de hacer una suma, pero cuando reviso el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que estos no son términos semejantes y al no ser términos semejantes, entonces opto por una operación inversa. La operación inversa de estos dos términos que sí son semejantes, me conviene más que el 5 haga la operación inversa hacia el miembro izquierdo. Obviamente me va a quedar negativo. Entonces voy a aplicar una ley de la resta, porque un número es positivo y otro número es negativo. Aplico la ley de la resta y por lo tanto, si se dan cuenta, me va a quedar todo en el miembro derecho. Como me queda todo en el miembro derecho, no hay ningún problema y quiere decir que no es necesaria la propiedad reflexiva. De esa operación me va a surgir un 66A por la aplicación de la ley de la resta y por la aplicación de la operación inversa. Entonces en el miembro derecho voy a dejar un menos 40, porque como aquí ya quedaron la variable, lo necesito dejar en el otro miembro para que vaya calculando el valor de la A, que es parte de lo que sabemos que debemos hacer. Siempre la variable debe quedar en el miembro derecho. Y de ahí, pues ya lo único que falta es realizar la operación inversa, porque aquí está multiplicando, la operación inversa es dividir. También sabemos que tenemos que aplicar ley de los signos, porque resulta que se van a dividir signos diferentes. Y además de aplicar ley de los signos, me doy cuenta que este y este, los dos son divisibles por lo menos entre 2. Y eso quiere decir que entonces puedo simplificar la fracción. Que simplificar la fracción ya saben que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, obtengo que la A va a ser menos. Y ahora bien, si divido entre 2, me da 20/33. Y el 33 ya no puede ser divisible entre 2. Por lo tanto, simplemente divido entre 2 y de ahí me queda que esto es un 20/33. Y con eso ya tengo la solución de la ecuación donde el valor de la B es menos 60/71 y el valor de la A es menos 20/33. Lo cual es un número normal. Generalmente los números enteros casi no se ven en la realidad. Simplemente lo ven ustedes cuando van a pesarse, cuando se pesan, no pesan 72 kilos, pesan 72 kilos con 300 gramos, o pesan 71 kilos con 958 gramos. O sea, dependiendo de la exactitud de la balanza, pues les puede dar más cifras significativas. Ya saben lo que es cifra significativa. Entonces, con todo esto, pues ya podemos llegar al resultado, utilizando un método que se denomina suma y resta. ¿Por qué el método de suma y resta es importante? Porque con el de suma y resta pueden realizar cualquier ecuación que sea de 2 por 2, siempre. Y eso me da una gran ventaja. El método de sustitución ya dijimos que lo vamos a dejar para ecuaciones cuadráticas, por lo tanto ahorita no lo vamos a ver. Hasta que veamos ecuaciones cuadráticas veremos el método de sustitución, pero ya entendimos que el método de sustitución continua, que fue el que expliqué en la clase pasada, ese método de sustitución continua va a ser para sistemas de 3×3, de 4×4, de 5×5, de 6×6, y la ventaja que van a tener con ese método es que un sistema de 3×3 se hace en 3 pasos, el de 4×4 en 4 pasos, el de 5×5 5 pasos, y recuerden que los pasos solamente es calcular el valor de una incógnita y después sustituir.
Obviamente les va a llevar muchos conceptos, ¿no? Propiedad distributiva, ley de los signos, no lo sé, fracciones parciales, muchos conceptos. Pero básicamente son 2 pasos. Calcular el valor de la incógnita y sustituir. Y otra vez, calcular el valor de la otra incógnita y sustituir. Dime. Es que nunca cambió el 1 en vez del 5 en el mínimo común múltiplo. El 1, el 9. Ah, sí es cierto. ¿Qué número de lista me dijiste? 47. Ok, Dios te lo pague. Qué bueno que me observan. Eso está bien, ¿no? Porque no solamente están mirando la pantalla, están observando los detalles. Y precisamente el observar los detalles me lleva al adecuado desempeño. Y si se dan cuenta, esto es algo que deben de entender. Toda la vida es una competencia. ¿Quién observa mejor? ¿Quién analiza mejor? ¿Quién es el mejor? Para que así puedan obtener un mejor puesto. Y obteniendo un mejor puesto, pues obtienen ciertos beneficios, ¿no? De aquí me había dado cuenta que en este resultado tenías que ver jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque hay operaciones. De esas operaciones tenías que ver términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Sí. Está este y está este. Pero están en miembros diferentes. Por lo tanto, hay que aplicar operación inversa. ¿Cómo lo vas a aplicar? Pues de tal manera que quede el resultado positivo. La única manera que quede el resultado positivo es que este 5 lo mandes al miembro izquierdo y obviamente con operación inversa te va a quedar como un menos 5a. Por eso, cuando haces la ley de la resta, este 71a con este menos 5a te va a generar un signo positivo, que es el que tienes aquí, y al hacer la resta del 71 con el 5 te da un 66. Obviamente el término semejante es el de la a. Y ahora, ya que tienes el 66 por la aplicación de todos los conceptos que te dije, resulta que el 40 no puede quedar en el mismo lado. ¿Por qué? Porque estás calculando el valor de la incógnita. Por eso realizas operación inversa y de ahí te queda un menos 40. ¿Sale bien? Sí. Acuérdense que es la aplicación de conceptos, ¿eh? Olvídense que existe el pasar. No existe el pasar, porque el pasar te reduce a un movimiento. Y un movimiento es, muévelo de un lado al otro. Y matemáticas jamás mueves, porque no son objetos. Un 40 no es un objeto. Un 71 no es un objeto. Es una representación simbólica de una cantidad. Y al ser una representación simbólica de una cantidad es un concepto. Y al ser un concepto, no puedes mover un concepto. El concepto no se mueve. El concepto es algo que tienes la idea en una neurona. La conceptualización es neuronal, no es física. Por eso no puedes relacionarlo a un pasar, o a un mover, o a un quitar, o a un subir, o a un bajar. Apréndanse los conceptos, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda antes de empezar con los problemas? Literal, en el primer paso. No te escuché. ¿Puedes subirle el volumen a tu micrófono? Ahí en configuración, cámbiale el volumen. Dime. En el primer paso, Primer paso, ¿cuál primer paso? ¿En este? coeficientes deben ser simétricos. Ajá. ¿Por qué salieron, ¿por qué salieron esos números que hay que multiplicarlos? ¿Este 3 y este 2? Porque tú te das cuenta que este tiene un 2 y este tiene un 3. Entonces, multiplica por 2 para que te dé un 6. Multiplica por... Multiplica este 2 por el 3. Por eso lo puse aquí, para que te dé un 6. Y multiplica este 3 por un 2 para que también te dé 6. Esa es la primera estrategia más adecuada para poder hacerlos simétricos. Pero por ejemplo, te lo voy a escribir acá, aprovechando de la duda. Si tú tienes un 5x menos 2y igual con 4 y una x menos y igual con 6, para empezar necesito determinar cuáles son los coeficientes más pequeños. Y si ustedes se dan cuenta, los coeficientes más pequeños es el 2 y es el 1. Por lo tanto, ahora no voy a tomar en cuenta el 5 y el 1. Y eso me lleva a que para que sean simétricos, dejen aquí le cambio tantito, vamos a escribirle aquí que sea más y. Para que sean simétricos, si tú te das cuenta por propiedad de la igualdad, solamente tienes que multiplicar a este de abajo por 2. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 2 por y, te queda más 2y. Y más 2y ya es simétrico con menos 2y. Entonces ahí no tienes que hacer lo que hicimos hace rato. Basta y sobra con que lo hagas con uno solo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, espérame tantito. No me había acordado de lo que les había dicho al principio. ¿Se acuerdan que